Romanos capítulo número 14, versículo número 5. Romanos capítulo número 14, versículo número 5. Quiero hablarle de transicionar de algo bueno a algo mejor. Y para transicionar vamos a ver algunos aspectos de la palabra en esta mañana. Espero que Dios le hable, que Dios lo confronte, que Dios lo mueva y que usted pueda tomar la mejor decisión, que es transicionar en todos los aspectos de su vida. Romanos capítulo número 14, versículo número 5, hablaba Pablo acerca de las dogmas que surgían en la iglesia o en el movimiento que había en la iglesia primitiva. Es decir, cuando viene el reino de Dios, que también es el reino, trae su propia cultura sobre humanos que también tienen un reino y tienen una propia cultura. Y al establecer el reino de Dios, en medio de lo que hacía Pablo, que era evangelizar, que era ganar almas, que era discipular, que era plantar iglesias, cada de esas personas que se ganaban y que se iban añadiendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, con fe y con todo lo que el movimiento del Espíritu Santo estaba haciendo en esa época, siempre había en la cabeza de la gente el deseo o la cultura de querer, aunque creían en Dios, seguir algún tipo de costumbres, porque su mente les decía que no era así, o su mente les decía que era así, y se formaban debates impresionantes, nada diferente a nuestro hoy por hoy, sobre todo en las redes sociales. Y cuando nosotros hablamos de dogmas en la iglesia o en el reino de Dios, hay que hacer una diferencia o entender la palabra. Dogma significa la interpretación de la escritura. Es como yo interpreto lo que está en la Biblia. Otra cosa es nuestra doctrina. Nuestra doctrina no se cambia, nuestra doctrina no se toca. Nuestra doctrina es el fundamento del por qué hacemos todo lo que hacemos. Y nuestro fundamento está claro, no se negocia, no se toca, lo tenemos claro. Es Cristo, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. Y es todo lo que se estipuló en la Escritura acerca de lo que es doctrina. La Trinidad es nuestra doctrina. El Espíritu Santo es parte de nuestro fundamento, por lo menos es parte de mi fundamento. El Hijo, lo que el Hijo hizo por nosotros es un fundamento que no se puede tocar, que no se puede añadir ni se le puede restar, es tal cual como está escrito. Y por supuesto el Padre Jehová o el Padre Dios, el creador de todas las cosas. Entender esto tiene que estar claro en nuestra vida, porque todo lo que se salga de allí que no tenga que ver con la doctrina se vuelve un dogma, es decir, se vuelve una interpretación de algo que se enseñó culturalmente en la Escritura. Y esto pasaba en la iglesia. Cuando Pablo veía problemas de interpretación, Pablo dijo este versículo y dijo estas palabras que quedaron marcadas en la Escritura. ¿Por qué? Porque a veces nuestra cultura o manera de pensar de cómo nos enseñaron que era el reino, que eran las iglesias, o cuál fue la idea que nos hicimos en la cabeza de qué es Dios, puede llegar a chocar con lo que realmente significa Dios o con lo nuevo que Dios quiere hacer sobre tu vida. Y estas peleas pasaban en esa época, así que escuche lo que dijo Pablo a la gente, que no se centraba en la doctrina, no se centraba en lo esencial, que era en la revolución que el Espíritu Santo estaba haciendo, sino que para ellos era importante no comer cerdo, para ellos los otros era importante comer cerdo. Para unos era importante sentirse y mantenerse en la cultura judío de los judíos. Para otros querían seguir en su cultura gentil. Y estas conversaciones y pleitos, Pablo los paró diciendo lo siguiente. Escuche, y dijo: uno hace diferencia entre día a día. Póngamelo en la nueva versión, nueva traducción viviente, que es un poquito más claro. Del mismo modo, dice Pablo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Peleaban por el Shabbat, peleaban por el domingo, peleaban por el lunes, peleaban por el martes, peleaban por todo. Y Pablo dijo: si piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales, cada uno
debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Está bien, dice Pablo. ¿Por qué nos vamos a meter y a pelear entre qué es lo que yo creo que está bien y no está bien? Si no hace parte de nuestro fundamento, está bien, dice Pablo. No tengo tiempo para perder en discusiones que lo único que hacen es frenar mi transición a algo nuevo, porque no conocían todos el Espíritu Santo de Dios. No todos conocían el Espíritu Santo de Dios. Y se quedaban en boberías. Unos pensaban que todos los días eran santos, otros decían que solo el Shabbat, otros decían que la comida, otros decían que no, otros decían que la vestimenta, otros decían que no. Otros iban a la iglesia simplemente a juzgar cómo se vestía el pastor, cómo no se vestía, cómo hablaba, qué no hablaba, si su sermón era correcto, si no era correcto. Y empezaba la iglesia en este aspecto a juzgar y a criticar según su conciencia y su entendimiento. Y dice Pablo, la iglesia no puede transicionar, ni podemos ir a lo nuevo de Dios cuando nos quedamos pensando en los dogmas, en lo que es mi interpretación de algo. Ahora, para algunos, me recuerdo que cuando pintamos de negro la iglesia, la primera fase, se fue una persona de la iglesia. No resistió ver la iglesia negra y se fue, y es verídico, se fue hace muchos años atrás cuando pintamos este pedazo. Se fue porque la iglesia se pintó negra. Suena aterrador, pero pasa. Hay otras personas que han venido a la iglesia que vienen de otras maneras de ver el reino, que no lo critico, pero pues yo no lo veo así. No es nuestro dogma, no es nuestro ejercicio. Y se sentían mal porque las mujeres o mi pastora o mi esposa se ponían pantalón en vez de falda. Se sentían mal porque habían unos mechudos o unos tatuados, y empezaban un pleito, descuidando lo esencial del evangelio, descuidando la transición hacia donde Dios nos quiere llevar por estar pensando en lo que tú crees o yo creo que es lo correcto. Y mi pregunta es, si Pablo desvió la atención a la cultura o a la interpretación de la gente para centrarlos en lo que es verdaderamente importante, no podemos dejar de estar viendo lo más importante si estamos viendo los dogmas de la gente. Lo que tú piensas que es correcto, que está bien o que está mal. ¿Qué dice Pablo? Terminemos la discusión y pongámonos serios. Si para usted es pecado no ponerse una falda, entonces póngase la falda usted. Si para usted es pecado no venir con corbata a la iglesia y que el pastor no predique con corbata, póngase usted la corbata. Pero si para usted no es pecado vestirse no tan elegante en el culto, pues vístase como quiere, dice Pablo. Si para usted es importante guardar el día sábado, que aún hay gente que guarda el día sábado, bien hace. Usted lo hace para Dios, está bien. Pero si para nosotros el día sábado no es el más importante, sino que para todos los días son igual de importantes, y todos los días Dios está aquí y todos los días Dios está conmigo, ¿cuál es el problema? Si te sientes aludido porque comer todavía cerdo crees que es pecado y está mal, pues no comas cerdo. Pero si te sientes bien comiendo cerdo, pues come cerdo, dice. ¿Me está escuchando? ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Entonces desvió los dogmas, la atención en los dogmas. Está bien, entiendo que tienes una cultura. Está bien, entiendo que piensas de una manera. Está bien, entiendo que vienes de otra iglesia. Está bien, entiendo que te enseñaron el evangelio desde otra perspectiva. Y el punto no es que está mal, porque usted no ve a Pablo aboliendo o tachando las prácticas de la gente mientras no sean doctrinas. Lo que dijo Pablo, hazlo como quieras, siempre y cuando lo hagas para el Señor, está bien. ¿Me está escuchando? Pero uno se encuentra con gente que parecen que fueran el Espíritu Santo. A todo le ponen pero, todo le ven problema cuando no es las cosas como ellos quieren. Y lo hemos dicho, iglesia, esta iglesia tiene una forma de trabajar, tiene una visión, tiene un para dónde ir. Tenemos claro qué queremos hacer. De repente no sabemos cómo hacer todo lo que queremos hacer, pero tenemos lo esencial, sabemos para dónde queremos ir. Y aquí la gente no puede venir a implementar sus dogmas o su manera de pensar
hazlas tú si crees que está bien, pero cuando se trata del reino de Dios, tenemos que desviar la atención en lo que tú crees que es correcto y no, y centrarnos en lo que es importante. ¿Qué era lo importante en los días de Pablo? El Espíritu Santo de Dios, que era esa fuerza, ese movimiento, esa revolución que transicionó a una iglesia tradicional y la metió en un movimiento espiritual donde las cosas fluían, donde habían cosas que no se podían entender, como los milagros que pasaron, donde habían cosas que no se podían explicar, donde habían cosas que no se iban a entender ahora sino más adelante. Pero cuando tú sacas los dogmas de tu vida y dejas de estar pensando como crees que tienes que pensar y abres tu corazón al Espíritu Santo de Dios, quizás no vas a entender, pero vas a transicionar a algo superior, a algo nuevo, a algo de Dios para tu vida. Y esta iglesia debe caminar en las cosas nuevas del Espíritu Santo de Dios. Así que se desvía la atención. Ya no más dogmas, ya no más maneras de interpretar y de creer que así tenemos que hacer las cosas. Y se empezó a centrar en lo verdaderamente importante. La transición se da de lo bueno a lo mejor desde Lucas capítulo número 1. Donde dice Lucas capítulo número 1 versículos 5 en adelante, la transición de una generación que estaba bien, y se lo quiero mostrar, porque el hecho de uno hablar de algo nuevo no quiere decir que lo que está mal. Por eso hablo la transición de algo bueno a algo mejor, porque no podemos abolir cómo se ha movido y cómo se ha hecho las cosas, tachando las que están mal, porque no ha estado mal. No ha sido malo, no ha sido malo, ha sido bueno. De alguna otra forma la iglesia no hubiese prevalecido. Dios estuvo en esta forma y está bien. Pero cuando viene una transición, cada vez que Dios nos incomoda y nos acelera el corazón o nos frena el corazón o empieza a trabajar en nuestro carácter, tiene que ver porque aunque lo que está bien y está bueno, Dios quiere que sea mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto pasó en Lucas capítulo número 1 con un famoso personaje que era sacerdote, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Dice la escritura que Zacarías tenía algunas cualidades impresionantes. Dice que era irreprensible, dice que era un hombre temeroso, dice que era un hombre que nadie podía refutarle nada ni señalarle nada. Zacarías representaba ese sacerdocio puro, ese sacerdocio santo, esas personas con amor, con temor y con temblor de Dios. Zacarías representaba ese tipo de generación donde aprendieron a ministrar a Dios, a guardarse para Dios. Pero venían de 400 años más o menos, según la teología, de un periodo de silencio, donde Dios estaba pero no hablaba, Dios estaba pero no se manifestaba. Y hay gente que coge dogmas, que a mí me aburre los dogmas, y hablar con gente que habla de dogmas. Pastor, está mal dicho que diga que Dios está aquí, Dios está en todo lugar. En serio, Él siempre está. Yo sé que Él siempre está en todo lugar, pero cuando dice Dios está aquí, no está hablando de que Dios se fue, está hablando de que Dios, que siempre está en todo lugar, se está manifestando aquí, que es diferente. Pero usan palabras que uno usa para armar un despelote en un dogma que no tiene sentido. Así que Dios siempre estuvo durante 400 años con su pueblo, simplemente que guardó silencio y nunca se manifestó. Es decir, como alguien como Zacarías se pudo mantener con Dios siendo irreprensible, con un Dios que está en silencio, o un Dios que está pero que no se manifestaba. Y este Zacarías aprendió a honrar a Dios aún sin las manifestaciones, a honrar a Dios aún sin que Dios le hablara algo nuevo, a honrar a Dios aunque no viera a Dios. Y este representa esa generación que cuando hablamos de lo bueno es algo que tenemos y no podemos perder aunque transicionemos. Este representaba un hombre santo, pero un hombre que desconocía lo espiritual.
Un hombre que le sacaba sonrisas a Dios, pero que desconocía los movimientos sobrenaturales. Porque cuando empezó el movimiento sobrenatural en el nuevo tiempo, en el Nuevo Testamento, que empezó con él justamente, casi que con él, todo esto era nuevo para él. Y cuando se le presentó un ángel, dice que él dudó, que él no creyó. Porque aunque estaba bien su generación, no estaba acostumbrado a lo nuevo. Entonces, mientras esté dentro de tu confort y todo sea como tú piensas que debe ser, está bien. Pero cuando se cambian los papeles y hay un movimiento extraordinario que no conoces, entonces ahí resistimos, dudamos y no creemos. Este era el prototipo de un hombre santo, pero que no conocía lo sobrenatural de Dios. Que no estuvo en la etapa de la transición de entrar en lo nuevo de Dios. Sin embargo, vuelvo y repito, no estamos degradando ni desvalidando el hecho de que esta gente amara a Dios, de que esta gente agradara a Dios, de que esta gente viviera con Dios y para Dios. Pero definitivamente tenía que pasar algo. Y este modelo generacional de esa misma dinastía o sangre o familia iba a salir la nueva generación, que es la generación de Juan el Bautista. Lucas capítulo número 1, el versículo 14 habla de que Zacarías representa una generación que tiene algo bueno, pero venía del mismo una nueva generación que venía con algo mejor. Y vuelvo y digo, no podemos decir que estuvo mal, pero venía algo extraordinario. ¿Y qué era lo extraordinario que venía desde el mismo Zacarías? Versículo número 14, imagen número 1. Dice que esta nueva generación iba a ser grande delante de Dios, dice la escritura. Es lo primero que dice la Biblia, será grande delante de Dios. Repito, la mentalidad religiosa hace que usted diga, entonces los de antes no eran grandes. Entonces los de antes no eran importantes. Entonces lo que hicieron atrás no funcionó. Sí funcionó, pero iban a entrar a otro tiempo donde se necesitaba mucho más que lo que hacía Zacarías. Y lo primero que dice es que Juan el Bautista iba a ser grande delante de Dios. Ahora, ¿cómo interpretar que la generación de mi papá está bien, pero que mi generación va a ser grande? ¿Podemos interpretar que la generación de Zacarías entonces no era grande? ¿O que estaba mal? No. Repito, la transición se hace valorando lo que hay, sabiendo que fue bueno, pero creyendo que viene algo mejor. Y Dios estaba diciendo, esta generación que se levantaba a partir de un hombre que le iba a abrir camino a la obra redentora, dice que iba a ser grande. Teológicamente, la palabra grande significa, escuche esto, que Juan el Bautista iba a estar destinado a ser el precursor de un nuevo tiempo. Que el papel de Juan el Bautista era relevante en la historia de la redención. Que no era cualquier generación que se estaba levantando. Y cuando habla de grandeza para Dios, tiene que ver también con que iba a ser visto con gran estima delante de Dios. Este hombre venía a marcar una diferencia, venía a hacer algo extraordinario, algo mucho más, sin desvaluar lo que había hecho su padre, pero venía a hacer algo más grande. Y que esto le causaba estima a Dios. Esto entra en reversa para la gente que piensa diferente, y lo entiendo, pero la Biblia dice que iba a ser grande delante de Dios. También dice la escritura, versículo número 15, que esta generación que está llamada a hacer algo más, usando la plataforma de lo que dejó el sacerdote Zacarías, también tenía una demanda. Y este es el problema de transicionar, que cuando nosotros queremos transicionar necesitamos entender que no hay transición si no hay demanda. Y es muy bonito saber de que Dios nos escogió para un tiempo nuevo. Es muy bonito saber que Dios nos escogió para algo diferente, que Dios nos escogió para creer que podemos ser parte de su reino y ayudarlo a empujar.
Pero entienda de que aunque Juan el Bautista iba a ser grande delante de Dios, también tenía una demanda. Porque dice la escritura en el versículo 15, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo. Póngamelo en Reina Valera, por favor. Dice que esta persona que iba a ser grande delante de Dios tenía una demanda. No vas a beber vino ni sidra, vas a abstenerte. Y esta palabra abstenerse tiene que ver con menguar, tiene que ver con aprender a morir, a cambiar, a saber de que si tú estás llamado a cosas grandes, tienes que también menguar, tienes que abstenerte. Y esto es lo que no le gusta, y es el meollo de la transición. La gente quiere vivir un avivamiento y quiere seguir viviendo cosas sobrenaturales y quiere seguir avanzando en su vida, en sus negocios, pero no están dispuestos a menguar y a morir. No están dispuestos a cumplir la demanda que Dios tiene de acuerdo a tu asignación. La transición exige morir, exige menguar. Juan capítulo 3 versículo 30, él mismo lo dijo. Juan dijo que cuando Jesús estaba creciendo más que el ministerio de Juan, él dijo: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, es necesario que yo me vuelva chiquito para que Jesús crezca. Si mi llamado no está llamado a brillar, sino a hacer brillar a los otros. Le decía a alguien que está en el proceso acá en la iglesia, le decía: tú estás acostumbrada a las luces y a las cámaras, estás acostumbrado a brillar, pero Dios te va a meter en una transición donde tienes que aprender a hacer brillar a otros, porque nadie está dispuesto a morir a su yo, a las luces, al brillo. Nadie está dispuesto a hacer brillar a otros. Y Juan el Bautista, uno de sus demandas para poder cumplir su propósito y ser la generación que estaba pidiendo: haz brillar a otros, mengua. Perdónenme, señores, y sé que las comparaciones son odiosas, pero estamos frente a una generación que Dios ha destinado y está llamando para hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Pero demasiado cómodos. Señores, hoy a nivel mundial hay un movimiento del Espíritu Santo tremendo. Los milagros que se manifestaron acá no solo están acá. Ayer hablaba con un pastor de Costa Rica, me alegró mucho y me dijo: volví al ministerio de liberación. Dios está haciendo algo otra vez. Dios quiere liberar a la gente, Dios quiere sanar, Dios quiere mostrar cosas que no se pueden explicar. Y Dios necesita usar a alguien. Dios quiere usar una comunidad, pero la gente quiere la gloria, pero no quiere pagar un precio por la gloria. Me deja regañarle un momentico, pero es que el punto me lo exige. Las comparaciones son odiosas, pero yo no puedo dejar de hablar de que parte de lo que Dios te da, o de las bendiciones que te da, es porque se pagó un precio. Es porque hay algo que tuviste que renunciar. Es porque hay algo que tuviste que dejar. Es porque hay algo que hiciste más que los otros. La gente piensa que uno cayó parado en la vida. La gente piensa que el que tiene plata se la ganó como si nada. La gente piensa que el que es pastor pastoreó como si nada. La gente piensa que el que tiene una bendición es porque es privilegiado de Dios. No. Muchas de las cosas que hoy hacemos o tenemos o disfrutamos son producto de que alguien tuvo que morir primero a algo. Pero estamos frente a una generación que le hablamos de fornicación y no quiere, que le hablamos de dejar algunos vicios y no quieren, que le hablamos de dejar sus conductas inmorales y no quieren, que le hablamos de pagar un precio sirviendo a Dios y no les interesa. Porque la gente, estamos viviendo un evangelio, estamos viviendo una oleada tremenda de parte de Dios, pero nadie le interesa. Todo el mundo quiere ver, pero nadie quiere ser parte, porque el precio a pagar es muy alto.
El precio a pagar es muy alto. Y señores, yo quiero que usted piense en sus mejores tiempos con Dios. Cuando Dios te llevó a menguar, cuando Dios te llevó a renunciar. Yo le contaba a algunos, no sé a quién le contaba, le decía: yo sé que es dejar una novia con el hecho de querer agradar a Dios. Y no estoy llamando a la rebeldía, entiéndame, pero yo sé que es ir en contra de mi mamá por agradar a Dios. Le cuento la historia para que no quede ahí levitando ese tema. Mi mamá me mima. Cuando me venía para Colombia, en su corazón de mamá, hijo, no se vaya, allá está feo. Porque es que todo el mundo que está afuera, y esto para los que me están escuchando allá, señores, Colombia no está tan bueno como Estados Unidos, pero acá también está Dios. Acá no ganamos dólares, pero también está la bendición de Dios. Y mi mamá: no se vaya para Colombia, que todo el mundo nos ve como si nosotros viviéramos, mejor dicho. Sí, no está fácil, pero tampoco se pasen. Esto es una tierra de bendición. ¿Cuántos dicen amén? No se vaya, mi hijo, que allá una bomba me lo va a matar. No se vaya allá, que mire, que no se vaya a meter a Miranda, que yo no sé qué. Hablaba con los pastores desubicados: ¿qué vas a ir a hacer al sur? Andate para el norte, me decían. Allá hay dólares. No, Dios me llamó al sur, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te vas a ir a meter a esas iglesias por allá? Camine, vamos, yo le abro puertas en Estados Unidos. Camine, vamos, allá necesitan otro pastor. Allá hay empresarios, allá hay una iglesia grande. Allá vas a estar cómodo, allá vas a tener todo. Así piensa la gente cuando no tienen un propósito en la vida. Y mi mamá, en su corazón de mamá: no se vaya, mi hijo, quédese aquí, no se vaya, aquí está bien, aquí todo está bien. Llegamos a Miranda y me recuerdo que las primeras prédicas en la iglesia que levantamos en Miranda con el pastor Silfredo, éramos predicando nosotros aquí, la montaña atrás, con el avión, con el helicóptero bombardeando, y uno hablando y la bomba por detrás, bom, 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 bom. Y mi mamá viendo eso por las noticias, hermano. ¿Ah? Pero es el corazón de una mamá frente a un llamado de Dios. Le dije: mamá, Dios me llamó, yo siento que allá en mi lugar, si Dios me llama, Dios me protege, Dios me bendice. Hay 2 veces donde yo siento que el enemigo me ha sacudido feo, y uno fue con un tío y otro fue con mi mamá otra vez. Mi mamá es una bendición. Un día me sentó mi mamá y me dijo, eso fue hace poquito, en Cali, nos fuimos a tomar un café y me dijo: hijo, tu hermana es profesional. Tu hermana hoy por hoy vive en un penthouse allá en Costa Rica, lo más de bueno. Me mandó la vista, no, es una cosa impresionante. Y le mandé mi vista y era un poco de cables con tenis colgados y con cometas y con en la vista de mi hermana y la vista mía, imagínense. Mijo, y usted no tiene casa, usted no tiene carro. Yo estoy preocupado por usted, mijo. Hagamos algo, haga un crédito, yo se lo ayudo a pagar algo. Mi mamá desesperada con la cabeza así, porque como su hija económicamente está bien, quería que yo estuviera igual. Y un momento a otro se me metió el enemigo, me dijo: ¿y usted qué le va a dejar a sus hijos? ¿Usted qué va a hacer de su vida? No nos podemos comparar. ¿Cuántos dicen amén? Yo le dije a mi mamá: tranquila, tu hijo también va a tener una casa, tu hijo también va a tener un carro, pero no va a ser como tú piensas, va a ser como lo dice el reino. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está pagando un precio,
Pero quiero decirle de parte de Dios que un día que Dios te bendiga es porque a algo moriste, a algo renunciaste, a algo por el reino de Dios. Hay alguien que tiene que aprender a menguar, a dejar tus sueños al lado y creerles a los de Dios. Y cuando toma los sueños de Dios, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé a quién Dios va a usar, pero Dios lo va a hacer porque lo va a hacer. Vamos a transicionar muriendo. La gente está muy azarada por la plata. La plata es un papel. Mi mamá está muy azarada por una casa. Está más azarada ella que yo, hermano. Hay que aprender a menguar. Dile que está al lado, hay que aprender a menguar. Imagen número 3. ¿Por qué, pastor? Porque a mayor asignación, mayor demanda. A mayor asignación, mayor demanda. Si usted es el dueño de su empresa, usted tiene que hacer cosas que sus empleados no pueden hacer. Si yo soy el pastor de la iglesia, yo tengo que hacer cosas que usted no puede hacer. ¿Me está escuchando? Si usted es la mamá de un niño, de un bebé, usted tiene que hacer cosas que otra mamá con un niño de 15 años no puede hacer. Cada asignación tiene una demanda, y a mayor asignación, mayor demanda. La gente piensa que estar en puestos de autoridad o puestos donde usted toma decisiones por otros es muy fácil. Y si es cierto, no podemos negar que hay asignaciones que tienen muchos privilegios, gloria a Dios por eso, pero también tiene mucha demanda. Seguido a esto, quiero regalarles esta otra frase, imagen número 4. No se trata de buscar qué tiene de malo las cosas, sino qué tienen de bueno. Porque cuando hay un llamado, hay una asignación en tu vida, hay algo que Dios te entregó y te confió. Usted tiene que salir de lo que pasaba con los corintios. ¿Qué es malo y qué es bueno? Y Pablo dijo, no. No se trata de eso, se trata de lo que me conviene. Y la gente que no tiene una asignación y un propósito en la vida, le anda buscando lo malo a las cosas. Ay, que tiene de malo una cervecita. Bueno, yo no voy a entrar en esos dogmas, pero quizás para usted una copita de vino no signifique nada. Pero alguien que tiene una asignación como Juan el Bautista, donde dice que no va a beber sidra ni vino, es un llamado completo que se puede ir tras una copita. ¿Aló? Para usted lo ve normal andar por ahí con el testeando con mujeres que no son sus esposas, y usted dice, no estoy pecando, yo no le veo nada de malo. Usted no le ve nada de malo, pero si tienes una asignación, dígame qué tiene de bueno. A eso le llamo yo menguar y renunciar, para que podamos transicionar a las cosas. Porque el enemigo nos ha engañado durante mucho tiempo, buscándole las cosas malas para ver si las podemos hacer o no. Mi pregunta es, ¿qué tiene de bueno lo que estás haciendo? No qué tiene de malo. Porque si usted formula mal la pregunta y usted dice, ¿qué tiene de malo hacer esto? Posiblemente, como usted quiere hacer eso, no le va a encontrar nada malo. Pero cuando usted no anda buscando no hacer lo malo, sino hacer lo bueno, usted dice, esto no está mal, pero tampoco es bueno. Esto no está mal y no está incorrecto, pero tampoco es correcto. Porque mi llamado me exige cosas, mis asignaciones me exigen cosas mayores a lo que otras personas. La gente se queda todo el tiempo murmurando, pensando y envidiando a los que tienen, pero no saben que los que tienen se abstuvieron de cosas que tú no fuiste capaz de abstuvirte. Entonces hoy vemos dentro de nuestra familia a un ingeniero, a un arquitecto, pero no sabes que es ingeniero. Mientras tú estabas rumbeando, tomando trago y sinvergüenciando, él estaba quemando sus pestañas, leyendo y comiendo libros. Claro, quieren ser ingenieros, pero no quieren quemarse las pestañas. Quieren las luces, quieren el show, quieren el bom bom bum. ¿Sí o no?
No le busques lo malo a lo que quieres hacer, búscale lo bueno. ¿Alguien dice amén? Déjeme, yo sigo avanzando porque ya no quiero que lo sienta como un regaño, sino que es que me arde el corazón de pensar de que no puedo entrar a lo nuevo si no me abstengo algo, si no renuncio a algo, iglesia. Vea, yo aprendí un código estos días que se lo voy a soltar, no sé si esto es para todo el mundo, pero yo se lo dije al pastor Manuel. Yo le dije: Pastor Manuel, yo sé que Dios te usa mucho, pero yo como pastor no estoy interesado en un milagro. Yo no quiero que Dios te use para hacerme un milagro. Ni siquiera estoy interesado en la bonita palabra que puedas traerle. Le dije: eso se lo dejo a la iglesia. Como pastor, yo necesito el depósito que usted tiene. Yo necesito la esencia que usted tiene. Yo quiero que usted deje en la iglesia no solo un milagro, sino que deje un movimiento espiritual. Que algo se rompa, espiritualmente. Él abrió los ojos a las 2 de la mañana hablando con él. Me dijo: usted entiende el reino. No se trata de los milagros o de la palabra bonita. Se trata del depósito que Dios tiene para tu vida. Yo no quiero un milagro, yo quiero el depósito. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero un culto bonito, yo quiero un culto lleno de la palabra, del poder de Dios. La gente anda detrás de los milagros, nosotros andamos detrás del depósito. Así que Juan el Bautista, sabiendo que tenía que cumplir una demanda, era porque venía una gran promesa. Versículo, imagen número 5, venía a caminar lleno del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia. Y yo sé que ya hemos hablado mucho de llenura, hemos hablado mucho respecto al movimiento del Espíritu Santo de Dios. Por eso acá pusimos este letrero, porque todo este año vamos a caminar dándole énfasis y honrando al Espíritu Santo de Dios. Sin Él no pasa nada, iglesia. Ahora, cuando habla la Escritura que Él andaba lleno del Espíritu Santo de Dios, Lucas capítulo número 1, versículo 15, habla de que Él iba a andar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa andar lleno del Espíritu Santo? Déjeme explicárselo de otra forma. Y déjeme hablarle de dos cosas que se han vuelto hasta dogma incluso: dones y fruto. Fruto y dones. Dones, hablemos de 9 dones y de 9 frutos. Los dones, hablemos primero de los dones. Andar lleno del Espíritu Santo es operar en los dones. Quizás no en todos, o quizás de repente todos, o quizás solo en uno. Como sea, de acuerdo a la voluntad del Señor, operar en los dones es operar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero no se te puede olvidar que los dones no es algo para ti, es algo para los demás. Es decir, si Dios me ha dado un don para poder predicar su palabra, no es para mí ese don, es para usted que lo escucha. Si Dios te dio el don de poder cantar, de poder hacer algo para el reino, basado en un don, operando en un don, no es para ti, es para los demás. Es un poder que te lleva a realizar cosas. Por eso estar lleno del Espíritu Santo es operar en los dones del Espíritu Santo. No podemos abolir ni menospreciar el don de la profecía, aunque no lo entendamos. No podemos señalar lo que no entendemos, porque nos estamos privando de poder tenerlo. ¿Quién es el que menos opera en un don profético? Los que más lo señalan y los que menos lo entienden. Cierra el hocico, la boca a criticar lo que no entiendes. ¿Qué otros dones son maravillosos? El hablar en lenguas, la interpretación, los milagros, las sanidades, el don de ciencia, dones que atraen la atención de la gente, dones que deslumbran a la gente. Los dones son necesarios, los necesitamos, dice Corintios 12. Tenemos que operar en los dones y no podemos despreciarlos ni ignorar los dones del Espíritu Santo. De repente a muchos Dios les dará el don de sanidad y orarán y sanarán los enfermos. De repente muchos operarán en milagros como el pastor Manuel. De repente muchos profetizarán.
De repente muchos tendrán don de ciencia, discernimiento. Y ese es el movimiento del Espíritu Santo de Dios, pero la gente ha querido pararlo por tener un dogma en su vida. Creemos en el Espíritu Santo, pero cuando se sale de lo que creemos que es el Espíritu Santo, entonces ya lo abolimos. Ahora, los dones del Espíritu Santo se necesitan, pero estar lleno del Espíritu Santo también es evidenciar los frutos del Espíritu Santo. Y este es un complemento perfecto que hace que una persona viva llena del Espíritu Santo. Ahora recuerde que la llenura del Espíritu Santo no es un evento, es algo repetible. Uno no necesita ser lleno un día, tiene que ser lleno todos los días, operar todos los días en la llenura del Espíritu Santo. Por eso no es un evento, es un estilo de vida, andar lleno del Espíritu Santo. Y cuando andas lleno se te manifiestan los dones, bendito sea Dios, pero también necesita los frutos, porque los frutos hacen que usted se mantenga operando en los dones. Es decir, alguien que simplemente manifiesta dones atrae gente y personas, pero no se mantiene en los dones, porque los frutos son los que le dan el carácter para mantenerse operando en el propósito de Dios. Es decir, qué bueno que tú tengas el don de hacer milagros, pero si no tienes el fruto, por ejemplo como la paciencia, por ejemplo como el amor, por ejemplo como la benignidad, usted no va a operar todo el tiempo haciendo milagros porque no tienes carácter. Así que esto no se trata de hacer énfasis en uno. Mire, yo fui a una iglesia en Clearwater, en Estados Unidos, a predicar. Antes de predicar me abordaron los pastores, eran 4 pastores, una familia, 2 viejitos y la hija. Y me abordaron antes de subir al púlpito. Me dijeron, yo he visto sus videos, me dijeron. Y usted habla mucho en lenguas, me dice. Le voy a pedir un favor. Allá arriba no se puede hablar en lenguas. Allá arriba nada de dones. Eso de los dones, eso es un desorden. Aquí operamos en los frutos del Espíritu Santo. Para nosotros es más importante amarnos que hablar en lenguas. Para nosotros es más importante ser buenas personas, perdonarnos, ser pacientes, que en eso profético. Cuando yo me subí así, yo me subí con un temblor a predicar y yo estaba rarísimo y yo decía, pero ¿y cómo hago acá? ¿Y sabe qué es lo triste de esta historia? Que el Espíritu Santo de Dios se ajusta, o sea, se entristece, se resiste. Y si alguien no cree en los dones, él no se manifiesta con dones. Y si para usted es más importante el amor que las lenguas, usted va a vivir en amor y nunca va a experimentar los dones. Y si para usted de repente es más importante hablar en lenguas que tener el fruto de la paciencia, usted va a ser una persona que en todo lado anda hablando lenguas, pero un impaciente frente a la vida, frente a las vicisitudes, frente a las decisiones. Y el gran problema de las dogmas, por eso empecé así, es que la gente quiere abolir una cosa para aceptar otra. O la gente quiere aceptar algo rechazando lo que ya tiene. Señores, andar lleno del Espíritu Santo no se trata de solamente poder, también se trata de fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y andar lleno del Espíritu Santo no solo se trata de frutos, también se trata de poder, señores. Así que la combinación perfecta, según lo que Pablo estableció, es, ojo, no es el dogma, no es el énfasis que yo quiera hacerle, es un todo, es abrazar todo lo del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos carácter, porque con el fruto, cuando tengas una prueba, la paciencia desarrolla otras cosas en tu vida y te mantienes firme. Pero también necesitas el movimiento del Espíritu Santo para que creas en lo sobrenatural y se manifieste en tu vida. Es una sinergia perfecta, andar lleno del Espíritu Santo de Dios. Me deja hablar de unos pastores que operaron en dones y nunca desarrollaron frutos.
¿Quién no se acuerda de Tommy Moya? Uno de los mejores predicadores en su tiempo. Qué delicia escuchar a Tommy Moya. Yo estuve en varios congresos en Costa Rica con él. Qué cosa tan impresionante. Pero parece que no pudo operar en los frutos y cayó en adulterio. Qué delicia ver el ministerio de Aquiles Azar, un dominicano que echaba demonios por doquier en estadios, pero parece que no tenía frutos del Espíritu Santo y cayó en adulterio. Y así te puedo enumerar muchas personas que operaron en dones, pero cuando les tocó sacar el carácter, no tenían carácter porque no tenían frutos del Espíritu Santo. No supieron aguantar cuando venía la tentación en forma de adulterio. No pudieron aguantar y ser pacientes cuando venía la tentación en forma de robar. Cuando tuvieron que ser íntegros, no pudieron serlo. Mientras todo el mundo los elogiábamos, los admirábamos, eran gente llena de dones, pero faltos de fruto. Si queremos lo nuevo de Dios, tenemos que asegurarnos de andar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es andar operando en los dones, pero también en los frutos. Levante su mano, diga conmigo: yo necesito los dos. Diga: el Espíritu Santo, lléname de dones, pero también de frutos. Necesito operar en los frutos cuando sea el momento, pero necesito operar en los dones cuando sea el momento. Quiero declarar que Dios te va a usar de una manera poderosa y extraordinaria. Quiero creer que Dios te va a levantar en dones, en milagros, en señales, en prodigios. Quiero creer que tú orarás por los enfermos y se sanarán. Quiero creer que tú experimentarás un movimiento del Espíritu Santo como nunca antes en tu vida. Pero también quiero creer que los frutos son parte de tu carácter, que serás paciente, que amarás, que tendrás benignidad, que tendrás gozo, que tendrás paz, que serás lleno de los frutos del Espíritu Santo, que sobre tu vida se manifestará en el carácter los frutos y en el hacer el poder de Dios sobre tu vida. Tú no eres de los que va a retroceder, tú no eres de los que estará vigente un tiempo, sino que morirás estando vigente. Tú no serás de los que tuviste la bendición un ratico, sino de los que morirá en bendición, como le pasó a Abraham. Yo declaro que esta iglesia se levanta en la llenura del Espíritu Santo, donde hay carácter pero también poder, donde hay poder pero también frutos, donde también hay manifestaciones pero también hay crecimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, prepárate a transicionar, prepárate a ver cosas que antes no hemos visto, prepárate a ver cosas que tus ojos no han visto. Prepárate para el tiempo. Póngase de pie, por favor. En otras palabras, andar lleno del Espíritu Santo. Imagen número 6. Imagen número 6. No andar lleno del Espíritu Santo de Dios es no darle libertad y prioridad al Espíritu y al reino. Eso significa hacer las cosas al revés. Imagen número 6. No darle libertad y prioridad al Espíritu y al reino es hacer las cosas al revés. Y así terminó mi conversación con mi mamá cuando me quería comprar una casa. No me he ganado la casa, mamá, le dije. Cuando el reino crezca, el reino me va a dar la casa. No voy a tener la casa primero sin que el reino crezca. Porque tener la casa sin el reino es, vea, trabajarla duro. Tener la casa
después de tener el reino, es vivir en una gracia sobre gracia. Perdóneme si le sueno demasiado, no sé, pero mi casa va a ser producto de un milagro. Mis bendiciones van a ser producto de un milagro. Un milagro que se produce cuando primero uno piensa en el reino. Jesús lo tradujo así, Mateo 6:33. ¿Qué dijo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras te perseguirán. Te perseguirán. Usted anda como haciendo el reino al revés. ¡Ay, mi casa! ¡Ay, mi casa! ¡Ay, mi carro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! No. Cuando usted busca el reino, las añadiduras te persiguen, señores. Yo voy buscando el reino y Él va detrás mío. Yo voy buscando el reino y la casa me persigue y el poder me persigue y todo lo que yo quiero como añadidura me persigue. Porque es cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted piensa en el reino, no en las añadiduras. Así que cuando cambies el chip y transicione tu mente, hay gente que anda persiguiendo las añadiduras. Estás trabajando al revés. Reino. Y el reino me da lo que yo necesito. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente está casa, carro, beca, vaca, negocios, plata. Levante su mano. Juan 5:35, y ahora sí le prometo que termino. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Si viniera Jesús ahora y dijera: Mabel, quiero decirte qué pienso yo de Mabel. O sea, que Jesús viniera y se le parara a Mabel y dijera: Mabel, voy a decirte cuál es mi concepto acerca de ti. ¿Cuánto le darían miedito a eso? ¿Sabe qué concepto tenía Jesús de Juan el Bautista? Véalo en ese versículo. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Le dice así: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. Este era el concepto de Jesús, el Hijo de Dios, de Juan el Bautista. ¿Sabe qué significa antorcha? La antorcha tiene dos propósitos: uno, arder, y dos, alumbrar. Hay antorchas que son puros dones, solo alumbran pero no arden. Y hay antorchas que arden y queman si usted las toca, pero no alumbran. Esto se traduce en una promesa para la iglesia: que somos reyes y sacerdotes. Y la Biblia dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. La sinergia perfecta de la transición es la siguiente: Zacarías es un hombre que arde, pero no alumbra, pero arde. Juan el Bautista no solo se va a quedar con lo bueno de su papá y de su generación. Él va a arder, pero también va a alumbrar. Esto es un mensaje hermosísimo que tiene que ver con sacerdocio y reino. Arder es el sacerdote, ministrar a Dios, mantenerme en pureza, en santidad, mantener sacándole sonrisas a Dios. Pero alumbrar es poder llegar a otros, poder enseñar a otros, poder ministrar a otros, poder bendecir a otros. Juan el Bautista era el ideal, era la generación de tránsito ideal, porque no dejó lo de su papá
y se postuló para lo nuevo de Dios. No tienes que dejar lo bueno para tomar algo mejor. Arrastra contigo todo lo que hay de Dios en tu vida y con eso entra al nuevo tiempo de Dios. No necesitamos gente que solo opere en los dones. No necesitamos gente que solo haga milagros. Necesitamos gente que también sean papás. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos no mujeres solo que sirvan a Dios en la iglesia. Necesitamos mujeres que también sean mamás en sus hogares. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos más pastores que prediquen la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero también necesitamos pastores que sean papás allá en casa. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos pastores que evidencien los dones del Espíritu Santo, pero que también tengan fruto del Espíritu, para que le digan no a la tentación, no a las tentaciones del enemigo. Es decir, cuando Jesús pensó en Juan el Bautista, dijo: este hombre está completo, este hombre arde, pero también alumbra las naciones. Zacarías ardía, pero no alumbraba. Otros alumbraban, pero no ardían. Vamos a transicionar a ser la iglesia que no solo vive en los dones o en el fruto, sino que vive llena del Espíritu Santo. Vamos, levánteme tu mano y déjame terminar. Tú serás la generación que arde y alumbra en el nombre de Cristo Jesús. Tú vivirás buscando el reino y el reino te vivirá buscando a ti. Tú vivirás haciendo lo correcto como rey, pero también harás lo correcto como sacerdote. Serás integral en todas las áreas de tu vida. Serás un buen empresario, pero también un buen papá. Serás un buen pastor, pero también serás un extraordinario esposo. Serás un excelente empleado, pero también un excelente servidor de Cristo. Serás todo lo que el Espíritu Santo dijo de ti que serás, y serás integral. Profetizo que no te faltará nada, que la bendición sobre tu vida será completa, 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 completa en el nombre de Jesús. No serás como David, excelente rey pero mal papá. No serás como David, no serás como David, que todo el mundo lo admiraba menos sus hijos. Tú serás un rey, pero también serás un sacerdote en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y diga conmigo: yo quiero lo nuevo de Dios. Yo quiero lo nuevo de Dios. Yo quiero lo nuevo de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a pedirle un favor para terminar. Vamos a adorar a Dios con su poderoso Dios. La canción me gusta mucho. Y en medio de la adoración, sin yo decirle, usted va a pasar y a traer su ofrenda. Si siente hacerlo, vamos a recoger la ofrenda hoy diferente. Pero que esta palabra no se quede en una enseñanza solamente, sino que usted pueda entrar conmigo a lo nuevo que viene para esta casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere que le dé un testimonio para que me crea? ¿O no le doy testimonio? Escúcheme muy bien, prepare su ofrenda. Si siente hacerlo, si no, no se preocupe, no pasa nada. Pero en medio de la adoración, cuando Dios le diga, cuando usted sienta hacerlo, vamos a adorar un ratico a Dios y después usted pasa. Este aniversario, a ver cómo lo digo, no sé cómo decirlo. Dios multiplicó todo, hermano. Estamos impresionados de todo lo que Dios hizo. Usted vio lo que pasó acá, pero de fondo, una cosa extraordinaria. Y recibimos una palabra de parte de Dios. La palabra fue, creo que Él la dijo acá, también me la dijo allá en la oficina. Me dijo: pastor, la iglesia tiene que transicionar de una iglesia clásica a una iglesia profética. ¿Y sabe qué significa eso? Recibir dirección. Yo decía: pastor, pero es que aquí creemos en esto, aquí nos hemos movido en esto, aquí han pasado cosas tremendas. Pero me decía, es operar, no solo creer, es operar como una iglesia profética. En otras palabras,
usted va a empezar a ver en los próximos meses cosas que antes no se habían visto. Vamos a empezar a operar en cosas que antes no se habían visto. Y no quiere decir que lo de antes estaba mal, repito, fue bueno, pero vamos a transicionar a algo mejor. No porque seamos mejores, es porque creemos en el tiempo correcto en el que estamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser mejores, dijo el pastor Satirio. Levante su mano.